Hola, hoy vamos a hablar sobre la hiperplasia benigna de próstata. Muchos de vosotros en los comentarios me habéis preguntado sobre tratamientos naturales y muchos de vosotros me comentáis que tenéis la próstata muy agrandada, que si los tratamientos naturales funcionan en estos casos. Vamos a hacer un vídeo aclaratorio de todos estos casos, porque en los casos en los que la próstata está muy agrandada, a veces no hay más remedio que recurrir a fármacos durante una serie de años. Hay casos en los que la próstata está tan agrandada que no hay más remedio que usar fármacos y operar. Por eso vamos a hacer este vídeo aclaratorio sobre cirugías, sobre tratamientos naturales, sobre tratamientos con fármacos y sobre esos casos en los que está la próstata agrandada para ayudaros a pensar en lo que tenéis que hacer. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa y empezamos. Bien, ¿qué ocurre en la hiperplasia benigna de próstata? ¿Qué ocurre? Como ya sabéis, es un crecimiento de la próstata periuretral, pero no solo crecimiento, sino que se producen adenomas, se producen como nódulos que lo que hacen es cada vez estrechar más ese conducto. Y entonces se produce una obstrucción de la salida de orina vesical, un chorro débil, vaciamiento incompleto, incluso existen infecciones, puede llevar a problemas en la vejiga, y en estos casos lo que hay que hacer es diagnosticar, ya sabéis cómo, contactos rectales, ecografías y tratar los síntomas, ver los síntomas. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué crece la próstata? ¿Por qué crece la próstata a partir de cierta edad, 40, 45 años, y no crece cuando somos jóvenes? Bien, la testosterona, para que sea activa, tiene que pasar a dihidrotestosterona. Este paso lo hace mediante una enzima que se llama 5-alfa reductasa. Bien, esta dihidrotestosterona es la forma activa de la testosterona, es la que actúa, pero en un ciclo natural, en una persona sin problemas, esta dihidrotestosterona se degrada, actúa y se degrada. Entonces, a medida que pasan los años, esta dihidrotestosterona cada vez se degrada menos y está más tiempo actuando. Bien, pues esta dihidrotestosterona es una de las causas, esta dihidrotestosterona alta es una de las causas por las que la próstata crece. Y también es una de las causas de caída de cabello en varones. ¿Vale? Pero no es solo la causa, la única causa. Existe otra causa. En los varones también existen estrógenos. Entonces, el equilibrio entre estrógenos y testosterona está mal. Cada vez hay más proporción de estrógenos con respecto a testosterona. Esta es otra de las causas por las que crece esta próstata. Para que os hagáis una idea, en este equilibrio de estrógenos-testosterona actúa un tratamiento natural que son las infusiones de ortiga. Bien, ¿qué ocurre en los casos más graves? En estos casos en los que la próstata está muy agrandada y empiezan a no funcionar los tratamientos naturales y hay que utilizar fármacos. E incluso los fármacos funcionan durante unos años y luego ya dejan de funcionar. Bien, existe una hiperplasia de la próstata, un crecimiento, pero no solo eso, sino en la zona periuretral se producen nódulos fibroadenomatosos. Son como nodulitos que se producen que cada vez van estrechando más esta próstata y que no se pueden reducir. Llega un momento que no se pueden reducir. Entonces, lo que ocurre es que va generando problemas, lo que hemos dicho, de infección, de retención urinaria, incluso de no poder orinar y tener que sondar. Pero no solo eso, problemas en la vejiga. La vejiga tiene un músculo que se llama músculo detrusor, que lo que hace es, el músculo presiona la vejiga para aumentar la presión del chorro. Bien, pues existe una hiperplasia del músculo detrusor, existen varios problemas en la vejiga, como por ejemplo divertículos en la vejiga,
Quiero decir que todo este problema de hiperplasia va generando una serie de problemas que no se pueden a veces tratar ni con tratamientos naturales ni con fármacos. Y entonces, en estos casos, hay que recurrir a la cirugía. En estos casos hay que recurrir a la cirugía, porque no hay otra forma de curarlo. Quiero que entendáis esto. Y ya sabéis los síntomas que hay. Hay poliaquiuria, significa que orinamos muchas veces durante el día; nocturia, nos levantamos muchas veces a orinar; vaciamiento incompleto, infecciones, goteo después de orinar. Todos estos síntomas que ya lo sabéis. Incluso estas infecciones pueden provocar infecciones internas un poquito más graves. Entonces, por eso digo que hay que diagnosticar bien, hay que tratar bien, y en los casos en que ya no se puede hacer nada más, hay que recurrir a la cirugía. Pero es que en muchos casos existe una retención urinaria tan grande que se produce un malestar abdominal también. ¿Qué cosas pueden agravar? ¿Qué cosas pueden agravar todos estos síntomas? Pues posponer la micción. A lo mejor por miedo, o a lo mejor porque estamos haciendo algún tipo de actividad y posponemos la micción. Eso nunca hay que hacerlo, porque nos puede agravar los síntomas y la enfermedad. La inmovilización también agrava los síntomas; el frío agrava los síntomas; el alcohol también lo agrava; y determinado tipo de fármacos que son simpático-miméticos, anticolinérgicos, todo este tipo de fármacos agravan el problema bastante. ¿Cómo se diagnostica? Uno de los diagnósticos es el tacto rectal. La próstata tiene como una especie de surco central. Con el tacto rectal se ve el tamaño, se ve si hay surco central o no. Si se ha desaparecido el surco central es que está más agrandada de lo normal. Si está muy agrandada, tiene un aspecto gomoso. Lo que pasa es que a veces el tacto rectal es engañoso, porque podemos encontrar una próstata pequeña, pero que el conducto sí esté obstruido. Por eso necesitamos diagnosticar de otras formas, como por ejemplo urocultivos, ver el nivel del PSA, que es el antígeno prostático específico, y hacer ecografías tanto de próstata como de vejiga, por si hay problemas de vejiga, estos problemas que hemos dicho antes. Bien, el PSA, ¿cómo se interpreta? El antígeno prostático específico. La interpretación del PSA es un poco dificultosa, es un poco complicada. No es una cosa que nos tengamos que basar exclusivamente. Es una ayuda, pero tenemos que diagnosticar de otras formas, no solo con el valor del PSA. A ver, 1,5 nanogramos por mililitro o 1,5 microgramos por litro de valor de PSA indican volúmenes de próstata de igual o menor de 30 mililitros. ¿Vale? En casos de hiperplasia benigna de próstata normales, valores por encima de 4 nos indican que tenemos que hacer otro tipo de diagnósticos. Y en casos de personas en las que tienen riesgo de cáncer de próstata, por ejemplo, por factores genéticos, en esos casos el punto de corte es valores de PSA de 2,5. Por encima de 2,5 se consideran otro tipo de diagnósticos. Y luego se hacen otras pruebas, se hacen biopsias, cuando se sospechan algún tipo de cáncer. En el tacto rectal a veces se detectan zonas duras que pueden sospechar, que pueden indicarnos que podría ser un cáncer de próstata, y en estos casos se hacen biopsias. También se hacen citoscopias, que no es más que una endoscopia para ver todo el conducto, incluso se llega hasta la vejiga. Bien, ¿qué tratamientos farmacológicos se hacen? Lo primero, evitar fármacos opiáceos, simpático-miméticos, anticolinérgicos, que hemos dicho antes. Eso es lo primero, porque agravan bastante el problema.
Luego, los tratamientos naturales, os dejo aquí el vídeo de tratamientos naturales de próstata para que le echéis un vistazo. Pero principalmente funcionan las infusiones de raíz de ortiga, funcionan para equilibrar, esto que hemos dicho antes, el equilibrio entre estrógenos y testosterona, funciona bien. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa en tratamientos naturales, que es el Pythium africanum, Serenoa repens es el palmito silvestre. Estos inhibidores de la 5-alfa reductasa lo que hacen es disminuir la dihidrotestosterona y indirectamente reducen la próstata. Hasta unos límites, evidentemente, todos estos tratamientos naturales. Alimentaciones como el tomate, determinado tipo de frutos secos, pipas de calabaza, todo esto nos va a ayudar. El tomate por los licopenos, que nos ayudan bastante. ¿Ok? Fármacos bloqueantes alfa-adrenérgicos. Este nombre tan raro, pero que lo que hacen es relajar la musculatura del conducto y lo que hacen es agrandar ese conducto que está obstruido. Los conoceréis, que muchos de vosotros os estáis tratando con ellos. La famosa tansulosina es uno de ellos, doxazosina, alfuzosina, silodosina, terazosina, hay un montón de ellos. Los más conocidos que se están utilizando es la tansulosina, alfuzosina y la silodosina. Se utiliza muchísimo, pero bueno, se utilizan otros. Pero lo que hacen es tratar el síntoma nada más, relajar el músculo e intentar abrir ese conducto. Solo hace eso. No reduce la próstata, no disminuye la DHT, no. Bien, fármacos inhibidores de la 5-alfa reductasa, esa enzima que lo que hace es pasar testosterona a dihidrotestosterona. Bien, al reducir ese paso, disminuye la DHT, y si disminuye la DHT se reduce la próstata. Estos fármacos son mucho más activos que estos tratamientos naturales que también son inhibidores de la 5-alfa reductasa, el palmito silvestre y todos estos que hemos dicho. Estos fármacos son, por ejemplo, la finasterida, la dutasterida. Esos dos se utilizan muchísimo y a veces se utilizan combinados con los que relajan esa musculatura del conducto, los que abren el conducto, con la tansulosina. Tenéis fármacos que viene combinada tansulosina, por ejemplo, con dutasterida. Y también se utilizan fármacos como el tadalafilo, que lo que hace el tadalafilo es, aparte de que se utiliza para problemas de erección, también se utiliza como tratamiento para la hiperplasia benigna de próstata. Y luego otros tratamientos que se hacen es tratamientos para relajar ese músculo detrusor de la vejiga que está agrandado. Está agrandado porque intenta aumentar más la presión, porque hay una obstrucción del conducto en la próstata. Entonces, al relajar ese músculo, disminuye ciertos síntomas y aumenta el volumen de la vejiga, porque ese músculo crece tanto que reduce el volumen de orina en la vejiga. Y por supuesto hay veces que no hay más remedio que sondar para reducir esa presión que hay en la vejiga, porque hay mucha retención urinaria y evidentemente también tratamientos quirúrgicos. Bien, vamos a hablar sobre las cirugías. Durante muchos años podemos controlar esta hiperplasia con tratamientos naturales, incluso con tratamientos farmacológicos, y funcionan, reducen la próstata durante muchos años. Pero llega un momento que el crecimiento de la próstata, que es continuo, llega un momento en que se producen incluso nódulos, hemos dicho ya, nódulos en la zona periuretral. Entonces estos nódulos van presionando y van creando problemas. La estrechez es tan grande que hay una retención urinaria tan grande que hay que sondar. Pero es que se producen problemas en la vejiga, se producen problemas en el músculo detrusor, se producen divertículos en la vejiga, se producen cálculos urinarios, se producen infecciones que pueden extenderse y pueden ser un poco más graves.
Entonces, todos estos problemas nos llevan a pensar en una cirugía, porque ya ni con tratamientos naturales ni con fármacos se puede solucionar el problema. Una de estas técnicas es la resección transuretral. Tiene entre un 5 y un 10% de problemas de efectos secundarios, como por ejemplo incontinencia, problemas de erección y eyaculación retrógrada. Este tipo de problemas. Aunque la ciencia cada vez va avanzando más y la técnica quirúrgica avanza más y la instrumentación quirúrgica está avanzando muchísimo. Entonces todos estos efectos secundarios cada vez se van reduciendo mucho más. Entonces son técnicas que antiguamente tenían más efectos secundarios y la misma técnica, a medida que avanzan los años, se van reduciendo estos efectos secundarios por el avance científico. Pero la próstata va creciendo y aunque operemos con esta técnica, al cabo de 10 años, 15 años, es posible que necesitemos hacer otra vez este tipo de operación porque esta próstata va creciendo. Y existen muchas otras técnicas, como por ejemplo con láser, termoterapia con microondas, electrovaporización, ultrasonido de alta intensidad. Incluso hay una técnica que se utiliza agua caliente, incluso con vapor también, inyectada a presión. Y lo que se consigue es desobstruir este conducto. Y quiero explicar con esto, explicando estas técnicas, quiero que perdáis el miedo a la cirugía, porque cada vez va avanzando más, cada vez hay menos efectos secundarios, porque las técnicas van mejorando. Aunque sea la misma técnica, pero al cabo de los años ha mejorado tanto que los efectos secundarios son cada vez menores. Incluso todas estas técnicas que os he dicho, ya no hay efectos secundarios. Ya no hay efectos secundarios con muchas de estas técnicas. Así que lo que quiero es que estéis tranquilos y que entendáis que hay ciertos casos en los que no hay más remedio que hacer una cirugía y que no hacer esa cirugía nos puede dar muchos problemas y problemas graves. Bien, ¿a qué conclusiones llegamos con todo esto? Pues las conclusiones son que tenemos que cuidar nuestra alimentación. Ya hemos dicho qué alimentos podemos tener, tenemos varios vídeos que lo explicamos. Por ejemplo, alimentos que tengan licopeno, como el tomate, alimentos como ciertos frutos secos, pipas de calabaza, nos interesan mucho. Hemos dicho que no exponerse al frío, que agrava el problema. Hemos dicho no retener esa micción. Si tenemos ganas de orinar, tenemos que hacerlo y no retenerlo. ¿Vale? También hemos dicho que tenemos que controlar el alcohol nos puede perjudicar bastante. Y es importante ciertos fármacos que tomamos porque nos pueden perjudicar. Hemos hablado de simpático-miméticos, este tipo de fármacos. Anticolinérgicos, todo este tipo de fármacos. Lo que tenéis que hacer es no automedicaros, consultar al médico. Si tenéis alguna duda con algún fármaco, me lo ponéis en comentarios y yo os ayudo, os diré ¿te va a interaccionar? ¿No te va a interaccionar? Y os explico por qué. No dudéis en ponérmelo en comentarios, sin ningún problema. Os contestaré a todos. También hemos dicho que con los años ni los tratamientos naturales ni los tratamientos con fármacos funcionan y que no hay más remedio que operarse. Porque, como hemos dicho, se producen nódulos en la zona periuretral, y se producen muchos problemas, cálculos urinarios, se producen divertículos en la vejiga, se producen problemas del músculo detrusor de la vejiga, múltiples problemas de vejiga, infecciones que pueden ser graves. Todo esto nos puede ocurrir si no recurrimos en ciertos casos a la operación. Durante muchos años lo vamos a poder controlar, pero en ciertos casos tenemos que pensar en la operación. Todo esto os va a informar vuestro urólogo, que es el que va a decidir
según esté vuestra próstata, el que va a decidir si es necesaria la operación y qué técnica es la mejor para vosotros. Para que la cirugía no llegue nunca o retrasarla lo más posible, lo que tenemos que hacer es cuidarnos, como hemos dicho, y hacernos exámenes periódicos. Eso va a hacer que tengamos un buen control de cómo está nuestra próstata y que se pueda actuar rápidamente. Porque hay determinado tipo de técnicas muy buenas que se pueden utilizar en determinados tamaños de próstata. Si está muy agrandada, habrá que recurrir a otras operaciones más complicadas. Por eso, el diagnóstico, el control de la próstata es muy importante, porque llegado a tiempo, se puede llegar a tiempo y utilizar técnicas muy buenas que nos pueden ayudar bastante. Lo vamos a dejar aquí, darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita, porque os van a llegar notificaciones de todos los vídeos que saquemos. Sería muy interesante que pudieseis compartir estos vídeos en vuestras redes sociales, para que más gente sea ayudada con todos este tipo de consejos. Muchísimas gracias por escucharme. No dudéis en ponerme comentarios con los problemas que tengáis, algún problema de fármacos, lo que sea, aunque no sea del tema del que estamos hablando, yo os voy a ayudar encantado. Si tenéis alguna sugerencia de algún vídeo que queramos sacar, me lo decís. Muchas gracias por escucharme y adiós.